Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Loría y el día de hoy vamos a hablar acerca de la situación de la educación mexicana y sus problemáticas, y también vamos a abordar puntos importantes sobre los fundamentos del filósofo Edgar Morin con relación a la epistemología del conocimiento. Con este video pretendemos reflexionar acerca de cuáles son las implicaciones del sistema educativo mexicano y qué alternativas se podrían aplicar para que puedan minimizar las problemáticas que presentan. Así que vamos a escuchar esta opinión muy importante. Primero, es importante entender que la educación es una prioridad de los seres humanos porque los ayuda a formarse, pero tradicionalmente la educación ha sido concebida como esa transmisión de conocimientos de generación en generación, donde se fomente ese tipo de cultura, ese tipo de costumbres y tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La educación mexicana ha entrado en ese objeto de polémica por los resultados que se han obtenido, por ejemplo, en las pruebas internacionales de PISA, donde los alumnos carecen de esas habilidades que son evaluadas. Entonces, por eso se puede analizar que hay esa crisis en el sistema educativo, y una de las cuestiones es que el docente también entra en esas crisis porque se cuestiona acerca de su formación y profesión ante cómo es su método de enseñanza con respecto a sus alumnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las aulas, mayormente se llega ya con la información establecida, y eso genera que sea un proceso mecánico de aprender. Entonces los alumnos no desarrollan esas habilidades cognitivas que se esperaría que se logren. Entonces, por eso el sistema educativo muchas veces carece de esa innovación educativa, por lo mismo de que se ha seguido con esos métodos tradicionalistas y mayormente se copian esos modelos externos y no se incluye los propios modelos que permitan situar ese contexto, esa educación mexicana. Entonces, aquí el filósofo Edgar Morin propone que primero se debe de reconocer a la pedagogía como una disciplina social que analice verdaderamente la educación desde sus diferentes vertientes, ¿no? Que a través de las ciencias de la sociología, de la antropología, de la filosofía y de otras ciencias se pueda analizar realmente qué implicaciones tiene esa educación. Entonces también nos dice que debe haber un diálogo, una reconstrucción del sujeto para que ya no sea ese método tradicionalista en su forma de aprender. Entonces también nos da esta propuesta donde tiene que ser una persona donde se propicie esa reflexión para también reorganizar la epistemología y ir de lo intuitivo a lo racional, a lo antropológico, a lo filosófico, para que a través de ese pensamiento complejo el alumno pueda conocer su contexto, dónde está inmerso, y posteriormente de ahí tomar sus propias decisiones, que sea una persona crítica, que pueda hacer sus propias conjeturas, racionalizar su conocimiento y no solo lo que le den dentro del aula, esa información que se vuelve mecánica. Entonces, por eso este autor, Edgar Morin, nos dice de esta propuesta que es muy importante. Por lo tanto, con este pensamiento complejo, podemos darnos cuenta que en la educación existen incertidumbres, que también se puede cometer errores para conocer y percibir de otra forma el conocimiento y no solo lo impuesto. Por eso es muy importante que con este pensamiento nosotros, a partir de esa manera de enseñar, podamos cambiar esas formas, esos pensamientos del conocimiento de nuestros alumnos. Y por eso es muy importante entender que el pensamiento complejo se desarrolla con praxis que dejen a un lado el método tradicionalista. Y con esto se puede concluir que la educación ha sufrido diversos cambios, pero todo depende de que esos cambios sean favorables o no según las formas de enseñanza que proporcionemos a nuestros alumnos. El pensamiento complejo implica esa exigencia en la enseñanza, que se necesita promover esa conciencia, esa capacidad de razonamiento, de juicio crítico, y únicamente lo vamos a poder lograr si nosotros cambiamos esas praxis
y si realmente vemos el conocimiento como una epistemología que tiene muchas vertientes, pero siempre es importante ese análisis para poder cambiar nuestras formas de ver el conocimiento y sobre todo promoverlo en las aulas.